¿Usted ha recibido alguna herencia últimamente? No, esperen, voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Han recibido una herencia y han renunciado a ella porque tenían que pagar un pastón en impuestos? Otro caso, ¿han recibido en herencia un piso y luego se han dado cuenta de que lo que estaban recibiendo era una hipoteca o incluso un aval a un tercero? Pues cuéntenoslo, 902-540-541. Nosotros, para intentar poner un poco las cosas negro sobre blanco, hemos llamado a Andrés Urrutia, que es notario y profesor de Derecho Civil y Foral de la Universidad de Deusto. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuri eta entzulei eta hor zurekin dauden guztiei. Oiga, Andrés, heredar se ha convertido en un problema, porque tal y como lo estábamos planteando, desde luego, a veces uno piensa, la herencia, que antes era un regalo caído del cielo, a veces se convierte en un problema de calado para el bolsillo. No necesariamente. Yo creo que heredar se hereda, como se ha heredado a lo largo de la historia, ya desde antes del Imperio Romano. Nosotros prácticamente somos en este momento deudores de una regulación que viene del derecho romano en cuanto al derecho civil español, y en cuanto al derecho vasco, pues una regulación propia, pero no especialmente. Yo creo que lo que ha ocurrido es que con esta situación de crisis económica se ha agudizado el hecho de que en las herencias efectivamente aparezca un mayor pasivo, un mayor número de deudas, y los activos hayan reducido su valor, con lo cual a la gente que acepta la herencia sin preguntar o sin informarse previamente se puede encontrar, aunque la verdad es que son casos también no tan ordinarios, con que el importe de las deudas supere al importe de los bienes que recibe. Pero repito, tampoco es un caso del día a día. No sé si podemos echar mano de algún dato que nos describa gráficamente si en Euskadi y en Navarra, por ejemplo, está aumentando el número de personas que renuncian a la herencia que les tocaría. Sí, es cierto que está aumentando, pero no de forma significativa. Yo creo que en el conjunto del Estado español, probablemente Euskadi y Navarra, me parece que los porcentajes están para Euskadi en un 8% y en Navarra en un 3%, son de los más pequeños que existen, vuelvo a decir, a nivel de Estado español. Probablemente porque nuestra tradición foral y nuestra tradición de derecho hereditario es diferente de la tradición que marca el derecho civil español, y también por el hecho de que efectivamente nosotros tenemos un concepto de la sucesión un poco distinto, un concepto de la herencia un poco distinto, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el patrimonio familiar, el patrimonio troncal. Andrés, para no andarnos mucho por las ramas del derecho e ir al caso práctico, que es el que nos solicitan nuestros espectadores, el 902-540-541. Un caso práctico. Cuanto más se hereda, más se paga impuestos. Evidentemente, porque el impuesto de sucesiones se funda precisamente en una escala que va de menos a más. Cuanto más se hereda, más se paga. Lo que ocurre es que va por tramos. Entonces hay una parte que paga una determinada, un tipo, otra paga otro tipo, otro paga otro tipo. Cuanto más se hereda, más se paga. Pero ojo, sin tener en cuenta y sin olvidarnos o sin dejar a un lado el hecho de que no es lo mismo heredar siendo hijo o descendiente, heredar siendo padre, heredar siendo cónyuge, heredar siendo sobrino o hermano, que heredar siendo un extraño. Porque ¿Quién en este paga más, caso, Andrés? El extraño, sin lugar a dudas. Con lo cual, esto, y permítame un inciso que también va a interesar a nuestros espectadores, muchas veces a parejas que se encuentran en situación, digamos, ni siquiera, no de matrimonio, sino ni siquiera de parejas de hecho reconocidas, se les están aplicando unos impuestos sucesorios entre personas que han podido vivir a lo largo de su vida durante muchos años de forma conjunta, como si fuesen perfectamente extraños. Los cambios, los matrimonios que existen entre vascos dentro de la propia comunidad autónoma vasca, pueden ocurrir que un matrimonio, el marido esté sujeto a una determinada legislación y la mujer a otra, o dos miembros de una pareja, de hecho, lo mismo. Madre mía, Andrés, menudo lío. María, arratsaldeon. Si usted me permite, y antes de que se les indigeste la comida a nuestros espectadores, le diré que, hombre, los juristas estamos para eso. Ya. Para el trazo fino. María, arratsaldeon. Buenas tardes. Usted es de la tierra de Ayala, ¿no? Sí. O sea, es decir, es de esta, en fin, casuística todavía diferente, ¿no? Sí. A ver, sí, ¿qué quiere contarnos, María? Pues eso, que a nosotros cuando el notario hicimos las escrituras, pues nos dijo eso, que aquí regía el foro de Ayala, que si nos parecía bien. Bueno, yo pienso que cada uno puede dejar la herencia a quien quiere, pienso yo. Andrés, ¿en qué consiste, explíquenos en concreto, la forma de testar
en la tierra de Ayala? Pues simplemente consiste en algo que es, yo diría que muy extendido y que la gente, sobre todo es histórico, viene desde la Edad Media, en la más absoluta libertad. Yo le puedo dejar mi herencia a quien quiero. Solo tengo que mencionar en mi testamento, si tengo hijos, descendientes o cónyuge, que les aparto de mi sucesión. No les desheredo, les aparto de mi sucesión porque tengo libertad. Es el mismo sistema o muy parecido al que existe, por ejemplo, en Navarra, en el Fuero de Navarra, que todavía hoy en día está en vigor, y al que existe en los países de los anglosajones, en lo que se llama el Common Law, que es un sistema diferente del continental. En su caso, María, ¿cómo fue? ¿A quién dejó la herencia el fallecido? No, yo no he recibido ninguna herencia. Era para la nuestra. Ah, era para claro. La suya. Eso, al escriturar, ¿sabes? Nos dijeron. María lo que nos está intentando contar es que el notario le dijo que tenía libertad y que pudieron hacer algo que nosotros, por ejemplo, en Bilbao no podemos hacer ni podemos aconsejar a nuestros clientes. Es que se nombraron herederos mutuamente el marido y la mujer. Porque en Bilbao tendríamos que guardar una parte de esa herencia, que es la legítima, 2/3 para los hijos y descendientes. Con lo cual se produce una situación un poco, digamos, injusta, aunque no voy a aparecer aquí como el campeón de las antilegítimas, porque resulta que dos personas que han hecho su patrimonio a lo largo de su trabajo constante, a lo largo de una vida, etcétera, etcétera, se encuentran con que no se pueden dejar herederos el uno al otro porque existen esos hijos y descendientes, cuyos derechos, evidentemente, pueden ser más o menos respetables. En Ayala, esto desde la Edad Media ya lo tienen absolutamente visto y listo. María, arratsaldeon. ¿Una pregunta al notario? A ver, sí, adelante, claro que sí, María. Sí, ¿merece la pena con esto, con el Foro de Ayala, hacer testamento? Sí, sin lugar a dudas, merece la pena, porque es que de lo contrario, si usted no hace testamento y no manifiesta cuál es su voluntad, la ley le va a imponer que sean sus hijos y descendientes los que hereden. Es decir, si usted quiere manifestar esa voluntad, el testamento no es más que un medio de decir, esto es lo que yo deseo. Ese medio es muy limitado. En el derecho, digamos, civil español. En Ayala es omnímodo, es amplio, puede usted hacer lo que quiera. Vale, gracias. María, es que ricasco, Gero Arte. Hola, arratsaldeon. Usted quiere trasladarle alguna cuestión a Andrés, ¿no? Sí, al abogado le quiero hacer una pregunta un poco larga, ¿eh? Bueno, pero seguro que la va a concentrar usted perfectamente, porque tengo aquí una cola solo en la mesa. A poder ser... Adelante, Juan. a poder ser lo más corto posible. A ver, mi pregunta es lo siguiente. Una señora soltera de 88 años saca una hipoteca en una caja Navarra Sociedad Cooperativa para 30 años al 4,50% de interés de demora del 18%. Sabemos de sobra que esa señora de 88 años no va a vivir 30 años, me imagino yo, si no sería el caos. Y creo que tiene hecho testamento a los sobrinos, 6 sobrinos. En caso de que, además, le digo, la lonja igual no vale ni 50.000 euros, una hipoteca de 100.000 a una lonja. En caso de fallecimiento, como antes he entendido, que muchas veces más vale renunciar a la herencia, ¿qué podría ocurrir con esa hipoteca que no se liquidaría a pagar? Bueno, los sobrinos, por ejemplo, ¿qué problemas tienen? ¿Solamente se hipoteca la lonja o ya agarran al piso, caserío y terrenos? No, vamos a ver. Si se hipoteca una lonja, habría que ver qué tipo de hipoteca es. Con esa edad me resulta raro que se haya, por parte de una entidad acreedora, se le haya concedido un préstamo. Pues no tengo ahora mismo en las manos claro, es que el registro de la propiedad, que lo saqué y pone hipoteca. Sí, pero la palabra hipoteca puede ser utilizada también en otro sentido. Puede haber lo que se llama técnicamente una hipoteca inversa, que se da a una persona, digamos, de esa edad y que, en definitiva, en la que el banco únicamente va y tiene derecho a recibir ese inmueble por el valor residual que quede de lo que esa persona haya pagado. Es diferente. Entonces, bueno, suponiendo que en el caso este sea una hipoteca, digamos, de carácter normal y se genere una deuda a la que no se haga frente, si se produce la herencia, los sobrinos están en el testamento y aceptan la herencia pura y simplemente, tendrán que apechugar con la deuda. Si por el contrario aceptan la herencia de beneficio de inventario, pues responderá el bien con lo que haya. Y lo que está... Es que una cosa... Sí, y el banco tendrá derecho a ir contra los demás bienes de esta señora, porque esta señora, además de la hipoteca en la escritura hipotecaria, la escritura de préstamo hipotecario, también habrá establecido una responsabilidad personal que alcanza a los demás bienes. Perdón un segundo.
Sí, perdón un adelante. segundo. Es que no sabemos ni quién paga los intereses, por ejemplo. Es que ella no los paga los intereses y la demora son el 18%. Y si no se paga, supongamos que son los 22.500 euros al año. Evidentemente, eso va a ir incrementando la cuantía de lo debido, la cuantía de la deuda, y eso va a ir al pasivo Bueno, de la herencia, Juan, a las esto- deudas de la herencia. Eso no está hecho con un poquito de, Juan, con un poquito de trampa, un no momentito, está hecho eso. un momentito, Pues Juan, eso ya como dependerá veo... de las circunstancias concretas, Un momentito, pero por favor. será la entidad acreedora la que Juan, tendrá como que... veo que su pregunta Sí, se pero para ir, alarga, para ir- no para se ir a la preocupe. entidad, Un al banco, para ir a momentito. enterarse, habrá que coger Sí. abogado, procurador, notario y etcétera, etcétera. No se preocupe, Seguro que le En vamos a realidad es el pasar deudor el que tiene derecho a el hacerlo. teléfono de Andrés por si usted Vale. lo necesita. Bueno, ¿De pues, acuerdo? muchas gracias. Es que ricasco, ¿eh? Surin, Gero Arte. Agur, Estamos bye. recibiendo muchísimas llamadas. Claro, es que Juan planteaba un caso tan concreto, pero en fin, vamos a intentar dar en la medida de lo posible respuesta a todas sus inquietudes. A ver, Aurora desde Bilbao, Arratsaldeon. Hola, buenas. A ver, ¿qué quiere Mira, contarnos? ¿Cuál es su duda? Pues mira, yo he estado casada 35 años. Tengo 2 hijas, tengo una de 36 y otra de 31. Entonces yo me he divorciado hace 4 años, que he estado con mi marido 35 años. Bueno, pues mi marido ha fallecido y la madre también. Ahora, si mis hijas heredan lo de la madre, tienen que heredar sus deudas. Y no me parece justo, porque a mí no me ha quedado ninguna pensión, pero sí me han quedado los pagos que teníamos entre los dos. Porque yo tenía unos pagos con él, firmados los dos, y eso sí me los he quedado yo. Pero la pensión no me la he quedado. Y ahora los gastos que él debe los tienen que pagar mis hijas. No es justo, y eso no lo veo justo. Andrés. He estado 35 años, yo no he estado 5 años, he estado 35. Pues dependerá de la forma en que sus hijas acepten la herencia. Si aceptan Claro. la herencia de forma pura y simple, pues tendrán que asumir activo y pasivo. Si lo hacen a beneficio de inventario, únicamente tendrán que asumir las obligaciones en la medida en que existan bienes suficientes en la herencia para pagarlos. Pero lo demás punto. también nos hemos tenido que hacer cargo de todo, también de todo lo que, a ver, teníamos un garaje y un piso, no quiso vender, se lo quedó el banco, lo Claro. estoy pagando yo sin piso ni garaje, Claro. Y ahora luego todo, no me parece justo. Esta historia no me parece justa. No es que sea justo o no justo. Vamos a ver, la ley lo que da es 2 caminos. Un camino que es el camino, digamos, normal de aceptar pura y simplemente, en cuyo caso se establece esa responsabilidad, y otro que es el camino de la aceptación a beneficio de inventario. Le voy a matizar un poco más. En este momento en el Parlamento Vasco hay un proyecto de ley civil que va a regular las herencias en toda la comunidad autónoma vasca, en la que ya por ley a las personas que reciban una herencia se les aplica el beneficio de inventario. Es decir, no van a tener que responder del pasivo si no hay bienes en el activo. Pero eso todavía en este momento en la Comunidad Autónoma del País Vasco es futurible, es una ley en proyecto. Aurora, es que ricasco. Vale. Muchas gracias, Gero Arte. Vale. Santiago de Trapagarán, Arratsaldeon. Buenas tardes. Santiago, vamos a hacer una cosa. ¿Puede bajar el volumen del televisor? Porque así nos vamos a entender mucho Sí. mejor. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué quiere preguntarle a Andrés? Yo si recibo herencia de mis padres, ¿es mía? ¿Puedo disponer de ella o es de mis hijos? No, si usted recibe una herencia puede disponer de ella, en vida, puede venderla, puede hipotecarla, puede enajenarla, etcétera, etcétera. Pero cuidado, que me acaba usted de decir que es de Trapagarán, y en Trapagarán es aplicable el Foro de Vizcaya, y si usted recibe una herencia de sus padres y es un bien inmueble que está situado en una zona que no tenga carácter urbano, o bueno, en el caso de Trapagarán, en todo lo que es el municipio, se encontrará usted con que está sujeto al principio de troncalidad. Tendrá usted, a la hora de disponer, si dispone mortis causa, es decir, para después de su fallecimiento, a favor de sus hijos, y lo que está claro es que no podrá disponer a favor de un extraño, no me lo podrá dejar a mí o a cualquiera de los que están en esa tertulia. Santiago, es que ricasco. Muchas gracias. Vale, gracias. Agur.